Hola y bienvenido a un episodio más en Vive una vida extraordinaria. El día de hoy me siento muy feliz, muy agradecida porque tengo conmigo a un hombre extraordinario. En un mundo donde la industria define el rumbo de la economía, hay voces que no solo lideran, sino también lideran el futuro y las empresas. Hoy conversamos con Carlos Sosa Espínola, presidente de Canacintra Puebla y quien ha sido ratificado por múltiples periodos gracias a su capacidad de unir, impulsar y transformar el sector de la industria. Su liderazgo ha estado enfocado en fortalecer la competitividad, generar alianzas estratégicas y construir ecosistemas desde la colaboración, innovación y desarrollo empresarial que se convierten en un motor de crecimiento en una región. Hoy vamos a explorar no solamente su trayectoria, sino la voz que lo ha llevado a impactar toda una industria. Porque los empresarios y empresarias ponemos nuestro dinero como un voto de confianza de aquello que queremos ver en el mundo. Mi querido Carlos, bienvenido. Vive una vida extraordinaria. Es el podcast para llevar tu vida al siguiente nivel. Aquí encontrarás la energía, estrategia y mentalidad necesarias para despertar tu voz y poder interno, desbloqueando así la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu mentora para ayudarte a liberar todo el potencial. Arrancamos. Un gusto, Ana Paula, estar contigo y en tu podcast. Es un honor que me hayas invitado. Oye, a mí me encanta porque desde ese día que nos conocimos, estábamos, ojo, como siempre sucede, estábamos en un evento en la inauguración de Tesla aquí en Puebla. Y a mi querido Carlos le tocó dar una ponencia donde nos hablaba del futuro. Y yo recuerdo que en esa conferencia todos decíamos, no inventes, ¿qué viene en el mundo? ¿Cierto? Es correcto. Y a partir de ese día, algo que me dio muchísima unión, que me hizo sentir absolutamente como esta conexión, es decir, tienes que estar aquí, mi querido Carlos, es tu nivel de energía. Creo que si algo ha sido consistente desde esa vez que nos conocimos y en todas las ocasiones que he tenido la oportunidad de conversar contigo o estar en algún evento de empresarios y empresarias, me doy cuenta de que tienes un nivel de energía consistente, elevado, que siempre tienes una sonrisa. Así que, pues, me gustaría preguntarte, para quien no te conoce, ¿quién es Carlos? Bueno, yo soy Carlos Sosa. Actualmente vivo en Puebla. Soy originario de Chiapas. Eso es importante mencionarlo. Yo soy del sur del país, pero llevo viviendo en Puebla 20 años. Entonces ya Ya eres soy adoptado. casi Ya adoptado, eres adoptado. ¿no? De una mamá poblana, pero un papá yucateco. O sea, es decir, yo llegué a Chiapas por azares del destino, por el negocio familiar. Me tocó crecer ahí. Yo soy el segundo de 3 hermanos, 3 hombres. Y bueno, de una familia muy trabajadora, donde la parte social es muy importante, donde siempre hacer algo por los demás es algo estratégicamente valioso para nosotros como familia. Y bueno, ya en Puebla, casado, con hijas poblanas y bueno, siempre buscando involucrarme en este sector que para mí es tan importante como la industria. Desde que llegué a Puebla, siempre con la mira de hacer que esta bonita sociedad fuera mi segunda casa y en algún momento, pues mi primera casa, ¿no? Y así es como llego a Puebla a estudiar. Contribución estratégica, hacer algo por los demás. Qué hermoso y me hace todo el sentido porque, claro, a ver, la capacidad más poderosa del ser humano es la de mantenernos consistentes con quienes creemos ser. Claro, claro. Y si tú de manera constante, hace ratito antes de entrar al aire hablábamos de cómo ha sido ratificado Sí, claro. a lo largo de este tiempo como presidente de Canacintra, apoyando a la industria. ¿Qué crees que ha sido lo que te ha mantenido en ese espacio cuando tocas esta parte de Claro. contribución estratégica? A ver, yo creo que poner siempre por delante el bien común es la clave. En nuestro caso, en Canacintra, que ahora me toca dirigir, empiezo la parte empresarial y siempre buscando aprender de los mejores. Me afilio a Canacintra, esta cámara de la industria, por la vocación de mi negocio. Y bueno, después de unos años me toca a mí dirigir este organismo tan importante en Puebla y para el Estado es valiosísimo porque representa pues, una tercera parte de toda la economía del Estado, la parte industrial. Y creo que algo que hemos buscado con esta presidencia que a mí me toca dirigir
el equipo completo, porque siempre hablo del equipo que es Canacintra, un grupo de mujeres y de hombres empresarios que trabajan y ponemos siempre al centro a nuestro estado, siempre poniendo a Puebla por delante. Creo que eso se vuelve una parte estratégica porque creemos que Puebla ha ido perdiendo gradualmente cierto posicionamiento nacional y nos hemos puesto la tarea, todos los industriales que forman parte de mi consejo, de que Puebla vuelva a tomar ese liderazgo que con el paso del tiempo ha ido perdiendo. Y hemos priorizado no los intereses de cada uno de nosotros en lo individual, sino siempre el bien común, que es lo más importante. Me encanta. Quiero saber de dónde surge esta manera de pensar que actualmente estás utilizando en tu liderazgo. Mira, yo siempre he sido, creo que una parte importante para mí es el respeto a Dios. Esta parte espiritual para mí es muy, muy importante desde niño. Vengo de una familia cristiana donde siempre hemos buscado eh, pues cuidar, dar lo mejor de nosotros y ser agradecidos. Yo creo que en la vida no todas las personas tienen las mismas oportunidades y las que sí lo tienen que aprovechar estos talentos también por el bien común. Si no regresamos a los que nos rodean, a nuestra familia, es complicado crecer como seres humanos. Y eso ha sido, yo creo que una parte esencial que me orilló en algún momento, hasta inclusive me guió en la maestría a ser como parte de mi proyecto de ya para graduarme, trabajar en fundaciones para ver cómo mejorarlas desde la parte empresarial, porque a veces las fundaciones no se ven necesariamente que busquen una autosustentabilidad y temas que los empresarios vemos como todos los días. Entonces, ahí es donde me interesó mucho la materia y siempre ha sido parte de mi ADN esta parte de regresar un poco de lo que Dios me ha dado, ¿no? Está precioso. Cuéntame un poco de tu familia. Claro, Dices claro. que eres el segundo de 3 Así es. hermanos. Me llama mucho la atención que dices que creciste en esta casa cristiana. También hablaste de tus papás siendo, pues, personas trabajadoras. Platícanos un poco de cómo fue tu infancia. Mira, fue una infancia bonita, con una mamá muy amorosa, que siempre nos cuidó mucho. A pesar de que éramos hombres, siempre fue una mamá muy cercana, muy protectora. Esa es la característica principal de mi mamá. Y un papá muy trabajador, ¿no? Un papá que siempre estaba al pendiente de que no nos faltara nada, pero con una disciplina de trabajo muy fuerte. ¿Él también Eh, era empresario? Empresario, el emprendedor en la parte comercial, Ujú. siempre en la parte relacionada al campo, a la agroindustria, que es como el fuerte de nuestra familia en Chiapas. Y bueno, una familia, gracias a Dios, libre de violencia, libre de complicaciones, con una dinámica muy unidos, porque de alguna manera no éramos de ahí. Entonces, al tener una mamá de Puebla y un papá de allá, de alguna forma el crecer alejado un poco de donde está tu familia primaria, te da una cierta cercanía extra, porque Mm. aquí no había el fin de semana pasarla con primos, pues no era tan sencillo para nosotros. Teníamos que buscar la manera de convivir y creo que eso nos unió mucho. Realmente, hoy puedo decir que vengo de una familia nuclear donde la unión era primordial, la comunicación, y hoy tenemos una muy bonita relación. Creo que ha sido estratégica esa parte y siempre respetando las individualidades de cada uno y siempre entendiendo que cada uno tiene valores que aportar diferentes, pero siempre trabajando juntos, ¿no? Has mencionado en varias ocasiones la palabra estratégico. Sí, Desde sí es cierto, sí, relaciones, tienes desde razón. familia, Ujú, desde el ujú. crecimiento, desde el aporte. Sí, sí, ¿Qué sí, es sí. para ti la estrategia? Mira, la estrategia, yo creo que el ser humano muchas veces se mueve por la emoción, Ujú. se mueve por el momento, por el impulso, pero pocas veces se frena, entiende lo que está sucediendo, lo analiza un poco más profundo. Y yo creo que la estrategia es esencial para muchos niveles del ser humano, no únicamente para la parte empresarial, sino para varios aspectos personales importantes, ¿no? Desde la vida familiar, la vida en pareja, desde la parte de la espiritualidad. Y creo que cuando un ser humano se detiene, entiende el entorno, el contexto, toma mejores decisiones. A veces la vida, por el estilo que hoy llevamos todos los seres humanos con tanta tecnología, vas avanzando sin frenar. Y a veces frenar, respirar, entender, te da mucha claridad y te da mucho rumbo, que es lo que a veces
perdemos como seres humanos, ¿no? ¿Hubo alguna vez en tu vida en la que tú lo perdieras? Yo creo que sí, definitivamente. Em, a veces las cosas no salen, ¿no? Por más de que uno trae su planeación y quieres que Tienes la todo... estrategia en el plan. Tienes tu... Claro, es que el mapa no es el territorio. Exactamente. Y a veces uno va muy entusiasmado por la vida, buscando construir, y a veces lo que uno construye, pues tal vez no funciona a la primera. Y es donde pierdes el rumbo. Dices, ¿será que estoy yéndome por el camino equivocado? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué Por pasó? ejemplo, a mí en mi caso yo creo que el más obvio para mí fue cuando emprendo. El emprendimiento fue muy difícil, ¿eh? Fue una etapa de mi vida que me marcó, que hoy recuerdo con mucho gusto, pero si me preguntan, ¿en qué momento de tu vida es donde te entregaste más a un proyecto? Fue al inicio, ¿eh? Fue vivir, despertarme pensando en el negocio, dormirme pensando en qué hacer, porque claramente te enfrentas a un nuevo mercado, a competidores que reaccionan de mil maneras que no te imaginas. Muchos retos, ¿eh? Desde la parte económica, que a veces no llega el resultado y te empiezas a desesperar. Y es cuando más tienes que empeñarte en sacar lo mejor de ti, de donde esté, pero estar ahí. Y yo creo que en mi caso, yo siempre he dicho, un emprendedor, la etapa inicial de un negocio es la más complicada. Yo no recuerdo haber trabajado más que en ese momento. Y es cuando pues, a veces uno tiene menos recursos, menos contactos, menos relaciones, menos visión. Y eso lo vas ganando con el paso del tiempo. Pero definitivamente me marcó. Esa parte inicial de mi vida fue fundamental porque me hizo una persona resiliente, una persona más disciplinada y que sabía que no me iba a rendir porque tenía muy claro lo que quería lograr en la vida. Y gracias a Dios, conforme fue pasando el tiempo, las cosas fueron más sencillas. Pero hubo un momento de quiebre en el cual estuve a punto de tirar la toalla. ¿Cómo era ese Fíjate que momento? lo recuerdo claramente, ¿eh? Te voy a dar datos muy específicos. Yo empecé repartiendo en tienditas. Antes de dar el brinco a Oxxo, que fue mi primer cliente importante, yo empecé distribuyendo alimentos empaquetados en tiendas que estuvieran cerca de universidades, de escuelas y demás. Y recuerdo claramente que tuve una muy mala racha. Fue una semana muy difícil donde yo trataba de, para facilitar la venta, dejar en consigna el producto, entonces no me lo pagaban. Si se vendía, me lo pagaban y si no, yo absorbía la merma. Y me acuerdo que ese día visité 30 tiendas desde muy temprano. De hecho, parecía taxista porque me la pasaba en el coche 10 o 12 horas al día. Era increíble, ¿eh? La cantidad de tiempo que pasaba en el coche. Ahí aprecié un poco todo lo que hacen la gente que trabaja en el transporte, porque es vivirte en el coche todo tu día, ¿no? Ahí comía, ahí desayunaba, inclusive a veces ahí cenaba, en el coche, literal, donde encontraba un espacio. Y bueno, básicamente, ese día fue un día que tal vez yo ya venía con una racha complicada, venía preocupado, angustiado de no saber qué hacer para levantar mi negocio. Y me acuerdo que muy cerca del colegio Humboldt había unas tienditas por ahí. Me fui a estacionar y a comer unas quesadillas para comer algo. Y me puse a ver a los demás y decía, ¿cómo es posible que veo tanto comercio alrededor de mí, exitoso, y yo no lo puedo lograr, ¿no? Después de haberme matado estudiando, de haberme pues empeñado todo mi dinero para que este emprendimiento funcionara. Y bueno, al final entendí algo fundamental, que el éxito lo vas construyendo poco a poco, que yo a los 20 años, 19 años, era imposible compararme con gente que lleva toda su vida trabajando, ¿no? Porque empiezas a entender que atrás de cada persona hay una historia de mucho esfuerzo, hay familias enteras que están a veces detrás de un proyecto y bueno, pues dices, tengo que ser paciente, ¿no? Mi éxito llegará. Si tal vez llevo 6 meses y no ha funcionado, no puedo tirar la toalla. Tengo que ver la manera de reconstruirme. Y creo que ese momento fue para mí importante, pero hubo uno más radical todavía, ¿eh? Donde creo que fue el momento más cercano a abandonar todos mis sueños. Y fue en una de estas visitas, recuerdo esto fue en Cholula, mucho más cerca de San Pedro Cholula. Estaba en una tiendita nueva que yo estaba prospectando en estas ganas de decir, bueno, si toco 10 puertas, pues una me va a abrir, ¿no? Pero van a haber 9 que no y no pasa nada. Pero a veces esas 9 puertas que se te cierran suceden en situaciones que te hacen sentir incómodo. Yo me acuerdo que llegué con un señor ya grande de edad, muy grande, y fue muy grosero conmigo. Muy grosero de yo llegar a presentarme.
a decirle, mire, señor, puse las cosas en su mostrador, se las puse literal junto a la caja y recuerdo que las agarró y me las aventó. Me dijo, a mí no me vuelvas a poner nada en mi mostrador si yo no te lo autorizo. Entonces me volteé todo sacado de onda completamente. Dije, ¿qué pasó, no? Fui a recoger mi producto al piso porque lo tiró y y le dije, ¿sabe qué? Disculpe por robarle su tiempo, yo ya me retiro. Y salió como de una forma muy agresiva. Fue un momento para mí que me agarró totalmente en curva porque nunca me imaginé que algo que para mí era positivo para él iba a recibir un tema tan agresivo, ¿no? Creo que me pegó mucho en la parte, pues tal vez de mi ego, ¿no? Me lastimó el ego de decir, oye, ¿qué onda? Me sentí muy maltratado, honestamente, y me fui a mi coche y me puse a llorar en mi carro, ¿eh? Fue un llanto muy, muy duro porque dije, ¿cómo es posible que estoy haciendo mal, no? O sea, ya más de mí no puedo dar. Y bueno, fueron, como te platico, esos primeros 2 años en un emprendimiento siempre son difíciles. Y adelante, por favor. ¿Qué decisión tomaste en ese momento, en el auto, con ese llanto de decir qué más puedo hacer? ¿Qué pasó ahí? Fíjate que yo creo, hoy lo veo hacia atrás, yo creo que algo internamente en mí cambió. Ese golpe al principio me sacudió, pero me hizo levantarme mucho más determinado y darme cuenta que tal vez estaba llegando a las personas equivocadas. Eso fue para mí fundamental, ¿eh? Dije, tal vez este no es mi mercado y tengo que hacer algo de otro nivel, ¿no? Si yo no me preparo, me construyo y voy por algo. ¿Y sabes qué? Ese día determiné entrar a Oxxo como mi siguiente meta. Y te lo juro que así fue, ¿eh? No es broma. Esto fue 100% real, ¿eh? Es que, mira, se me enchina la piel inmensamente porque, a ver, es que si hay un común denominador, es que cuando llegas a esos momentos, a veces siento que es Dios, ¿no? Como Claro, diciéndote, tú decides cuánto tiempo quieres jugar en pequeño, porque estás llamado a la grandeza. exactamente. Y en ese momento, ¡pum! Son estos voluntarios, ¿no? Me imagino en estos pactos de vida como diciendo el Señor, no, pues bueno, yo voy a ser el malvado que lo corra y que Yo soy el que le toque ese yo soy el juego. que le toque ese juego. Y entonces Claro, llegas y me emociona muchísimo porque hay momentos en los cuales, claro que quisiéramos saltarnos el dolor, pero la fe sin uso se atrofia. La totalmente. confianza sin fortaleza constante se deja de desarrollar. El músculo se forja en esos momentos duros, en esos momentos, y no tienen que ser dolorosos, no tienen que ser de sufrimiento más bien. Dolorosos pueden ser, pero el sufrimiento, tú tomaste en ese momento una decisión y fíjate lo poderoso. Sin eso, tú hubieses seguido jugando al mismo nivel. Claro, totalmente. Y fíjate que es muy curioso porque hoy que lo analizas, y me gusta mucho este discurso que da Steve Jobs en Stanford, ¿no? Que en una graduación, donde dice, cuando volteas y entiendes y conectas los puntos, te das cuenta que todo esto que viví, que fueron también momentos complicados, yo siempre hablo de que el inicio implica muchos retos, al mismo tiempo en una etapa vulnerable del ser humano, ¿no? Cuando estás empezando un proyecto, estás joven, pues no tienes las mismas armas que tienes ya de adulto, que ya viviste 15, 20 años y ahora te puedes defender, ¿no? Tienes más capacidad de reacción. Por eso creo que es tan difícil un emprendimiento, siempre lo he dicho, porque el momento inicial, muy pocos llegan preparados a ese momento inicial y te reciben a veces con golpes, ¿no? Y definitivamente para mí ese momento me transformó, me hizo ver hacia más arriba y empieza una historia complicada también porque fue mucho trabajo siempre, pero donde ha sido ascendente todo el tiempo. Qué fuerte, me fascina porque creo que cualquier persona que hoy está escuchando probablemente se ha sentido en ese lugar de resistencia, de reto, de cosas. Y el otro día platicando con Fer Díez de Cinia, es un gran amigo y tiene dentro del espacio en Cinia, dice, esta toalla no se tira, ¿no? Y me fascina esta visión de, a ver, sin importar lo que pase,
yo creo que como empresarios y empresarias somos estas personas que agarramos y decimos, yo levanté la mano, me Claro, toca, ahí voy y abrimos camino, pero además lo claro. dejamos abierto. Ahora, quiero hablar de y entrar al tema de empiezas tú a transformarte. Hemos tocado dos puntos importantes. Uno, el dejaste de compararte, ese primer momento en el cual con ese entendimiento, ese aha moment fue, ok, me dejo de comparar con el capítulo de otra persona que probablemente tiene años de diferencia, Claro, totalmente. expertise de diferencia. Dos, llega el momento en el, esta no es mi audiencia, yo me tengo que preparar para estar al nivel de la audiencia en Exacto. la que quiero hacerlo. Y tercero, quiero tocar ahora el tema de las relaciones, porque si algo ha sucedido es que hoy por hoy tienes relaciones estratégicas y que Claro. fuiste desarrollándolas. Yo les manejo, ahorita yo te digo cómo les llamo a esas relaciones, pero me gustaría saber desde tu perspectiva las relaciones y cómo fuiste abriéndote camino en en ese ámbito. Mira, yo creo que fue fundamental para mí. Pareciera que, a ver, era un momento para mí todavía muy joven. Yo creo que tenía 22, 23 años. Cuando un compañero mío de la maestría se acerca y me dice, oye, veo que estás batallando mucho en tu empresa, veo que estás, pero llegaba todo quemado aparte, porque estar en el sol todo el día es pesado, ¿eh? Estar en el sol, o sea, ya entiendo por qué la gente se quema tanto. Tenía dos colores en mi piel, o sea, mis brazos era uno La y la playera. playera era otro, ¿no? Y me decía, ¿por qué no te acercas a las cámaras empresariales? Esto pasa exactamente en el 2009, 2010. Imagínate hace cuántos años. Y un muy buen amigo de la maestría me dice, oye, te quiero invitar a Canacintra. Canacintra es una cámara de la transformación, tú tienes una empresa que estás empezando y ahí vas a aprender mucho de los mejores. Eso fue lo que a mí me emocionó más de acercarme a las cámaras, el poder tener contacto con empresarios consolidados que me podían enseñar. Dijo, porque algunas cámaras tienen esta característica de generar comunidad. Canacintra tiene ese perfil. Ya que entras, te cobijan. Y eso a mí me entusiasmó porque sentía en ese momento que requería el apoyo de personas estratégicas para mí. Y por eso decido, teniendo un negocio con dos personas trabajando para mí, con apoyo de mi esposa, que en ese momento era mi novia, que me ayudaba a hacer todos los productos, mi hermano menor también, o sea, yo tenía apoyo familiar y muy poquita gente que realmente trabajaba conmigo y que le pagaba, era mínima, pero dije, pues no pierdo nada en intentarlo, me afilio siendo un muy pequeño empresario con un emprendimiento de poquito tiempo y descubro un mundo fabuloso donde me doy cuenta que estas relaciones te pueden transformar la visión. Y me empiezo a rodear a mis 22 años de empresarios de 50, 60 años que tienen grandes industrias en el estado, que Puebla tiene empresas súper interesantes que hay que aplaudir de lo que se ha logrado a través de tanto tiempo, pero a través de estos liderazgos. Y empiezo a aprender muchísimo, ¿eh? Fue importantísimo entrar en ese momento de mi vida porque me la creí. Esa es la palabra, ¿eh? Me la creí, ¿eh? Estar en esas mesas y empezar a discutir y a entender, me cambió todo, ¿eh? Absolutamente, me encanta que traigas a la mesa este punto de me la creí, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Cambias tu identidad, evolucionas tu identidad, empezaste a verte a ti mismo como un empresario, empezaste a ver, o sea, es que es precioso, ¿eh? Y cuando tenemos mentores que ya han ido avanzando en el camino, yo puedo decir que a mí mis mentores me han ahorrado años luz. Claro. Pero a veces decimos, ¿no? Como esta frase de, es que nadie experimenta en cabeza ajena. No, sí, es de sabios aprender en cabezas ajenas. Es de sabios aprender y rodearte y elevarte a círculos de poder. Eso es vital, Vital, porque vital. para mí hay una frase clave que es, la calidad de nuestra vida es directamente proporcional a las expectativas de nuestro círculo íntimo. Es correcto. Es muy cierto, ¿eh? O lo que dicen, ¿quieres saber cuánto ganas? Saca el promedio de la gente, los 5 amigos más cercanos y vas a ver en dónde estás. Algo así, ¿no? Totalmente. A mí me gusta mucho mencionar el tema de las relaciones como nepotismo adquirido. Y le llamo nepotismo adquirido y me fascina este término porque puedes no venir de un círculo de poder.
En tu caso, ¿no? Viniendo de otro estado. estado, arrancando con un emprendimiento, empezando, tú fuiste construyendo tu círculo. Y al Claro, final, si nos vamos en esta retrospectiva y puedes tomar la parte de el cómo contribuyo, cómo sumo lo que te decía, o sea, tu esencia, tu carácter, la forma en la cual te abres claro. constantemente y que lo unes en retrospectiva y dices, bueno, crecí en una familia en la que para nosotros era más importante sumarle al otro, aportarle. Entonces llegas a los espacios y claro que te cobijan. Porque cobijan esa esencia, ¿no? Esa energía, ese ímpetu, esa parte de ti. Entonces, ¿qué pasa? Con ese punto es, claro, te voy a abrir puertas y ven y te uno y empieza a suceder. Y a mí me hace todo el sentido porque en mi caso ha sido la vida muy similar, ¿no? O sea, Qué bonito. llegar a estos espacios en los que las relaciones no son a ver qué vengo a recibir, es qué te puedo dar. ¿Cómo te puedo yo aportar y sumar? Y el resultado es que esas mismas personas te mentorean, te ayudan, te apoyan y te abren espacios, abren las puertas, las dejan abiertas y después a nosotros nos toca hacer lo mismo. Que fue exactamente como yo llego a la presidencia de Canacintra. Primero en la parte de alimentos, porque fui presidente muy joven, teniendo 24 o 25 años. Era el presidente de la industria de alimentos, imagínate. ¡Wow! Yo batallando, o sea, literal, salía de mis juntas, me quitaba mi trajecito, me ponía mis botas de seguridad y me iba a repartir a Oxxo. Yo iba y hacía las entregas directamente, porque ya para ese momento ya estaba en Oxxo, dentro de la cadena. Y bueno, entendía que a mí me tocaba ese rol de ser emprendedor, pero también llegar y ser líder empresarial. Y me empecé realmente a rodear de gente de mucho valor. Puebla tiene grandes empresarios en esa industria, en específico de alimentos. Somos potencia en muchos temas. Y para mí fue maravilloso. Pasó el tiempo y luego ese mismo grupo que vio de mi parte, yo creo que buenas intenciones siempre de sumar y de aportar, me fueron abriendo puertas al grado que a mis 37 años fui nombrado presidente de la cámara más importante, eh, por lo menos de la parte industrial de América Latina, ¿no? Que ojo, somos una delegación de 76 que hay a nivel nacional, pero Puebla tiene un peso bien importante, ¿no? Y hoy me toca a mí representarla y entiendo lo que dices a la perfección, porque así fue, tal cual. Oye, ¿cuál es la creencia más importante para ti hoy, tanto de manera personal como empresario? Muy buena, es una buena pregunta. No lo había pensado tan así, pero a ver, definitivamente yo creo que siempre poner al centro a los demás, es decir, este bien común, estos ideales realmente de valor, tienen un poder importantísimo. Eso a mí me ha funcionado muchísimo. Creo que es algo que trato de a dónde voy a hacerlo. No importa si estoy en un tema empresarial, si es un tema familiar, siempre priorizar el bien común. Segundo tema, el trabajo en equipo para mí ha sido fundamental. Yo no he visto un liderazgo más poderoso que un liderazgo compartido. Cuando he visto a líderes trabajando solos, he visto lo limitado de sus resultados. Cuando los he visto trabajar en equipo, repartiendo, integrando, siendo inclusivos con todos los que son parte del ecosistema, el poder de transformación es enorme. Eso también lo he sido testigo y es lo que trato de hacer. Digo, a veces no se puede porque pues, también todos los demás tienen agenda y me encantaría que todos participaran, pero hemos logrado muchas cosas en Canacintra trabajando así. ¿Cuál es, si tú pudieses hoy tener a tu versión anterior, ¿no? Esa que probablemente estaba en el auto, esa versión tuya que estaba encontrando este reto, que en ese momento se creía emprendedor, porque date cuenta de lo bello de las identidades, ¿no? Cuando hablas de ese momento eras un emprendedor Ujú, 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 ujú. y hoy por hoy te ves como un líder empresarial. Exacto. Entonces tu esencia responde ante esa identidad. Yo le digo como el personal brand, ¿no? Claro, Es claro, claro. tu marca. Sí, claro. ¿Qué le dirías entonces a esa versión tuya, hoy conociendo cómo existes 20 años después? Si yo le pudiera hablar a mi etapa de emprendedor. Dicen que todos tenemos un libro esperando ser escrito, pero primero tienes que atreverte a vivir la historia. Cuando escribí Reborn,
Aprendí que cuando somos valientes y fieles a nuestra verdad, creamos puentes para que otros también puedan cruzar. Hoy sé que cada caída, cada reto, cada victoria también tiene el poder de encender la llama en el corazón de alguien más. Y si hoy estás escuchando esto, quizá sea tu momento de abrir esa puerta, de reencontrarte con tu propia historia, con tu poder, con tu voz. Porque cuando alguien lo hace posible para toda la humanidad. Y tu legado merece ser vivido, merece ser contado. Si es tu momento de romper límites, superar dudas y detonar tu verdadero poder, Reborn es para ti. Cada página te llenará de inspiración y de recursos para ayudarte a transformar cualquier reto en una oportunidad de crecimiento. Es tiempo de reconocer que sí hay mucho más y que estás aquí para vivir tus más grandes sueños, vivir tu vida extraordinaria y contribuir al mundo viviendo tu mejor versión. Ordena Reborn en el link que encontrarás aquí abajo y entra a mi guía paso a paso para iniciar tu viaje hacia la versión inquebrantable. Únete a nuestra comunidad de águilas y comienza hoy a vivir tu vida e historia extraordinaria. Si yo le pudiera hablar a mi etapa de emprendedor. Sí. Uy, qué buena pregunta. O sea, o qué buen análisis, porque la realidad es, mira, yo creo que en ese momento, estas ganas de lograr el éxito llegaban a ser por momentos mi motor principal, pero también llegaron a marcar mi personalidad muchísimo, muchísimo. Al grado que sí, también he experimentado una parte que es muy personal que te comparto, que es esta desconexión con el presente. Porque estás tan enfocado en lograr un objetivo que a veces te desconectas de lo que estás viviendo en el presente. Yo le diría, oye, tranquilo, ¿no? Todo se va a poder, pero tienes también que disfrutar las cosas ahorita, porque entras en un modo como si fueras un cazador, en un modo ataque permanente, porque es como te ha ido bien, ¿no? A base de muchísimo esfuerzo, de sacrificar muchas cosas personales también por estar trabajando. Y yo creo que sería parte del mensaje, sería, tienes que también vivir el presente, ¿no? Las cosas van a llegar. También relájate un poquito, ¿no? Porque sí, es un tema que al día de hoy me sigue costando, ¿eh? Yo los fines de semana, bajarle el ritmo me cuesta muchísimo. Es un tema, no sé si es normal o no es normal, pero me cuesta mucho, ¿no? Totalmente. Fíjate que justo ahorita estoy escribiendo mi segundo libro y traigo como este objetivo de terminarlo el 30 de abril. Dije, me lo voy a regalar de Día del Niño, ¿no? Entonces traigo como Y ayer, bien simpático, porque me quedé en casa, mi casa, tu casa. Gracias. Me quedé pues prácticamente toda la tarde y estaba escribiendo y este libro se divide en la historia que creó reglas, las reglas que establecí y el cómo he roto las reglas a lo largo del camino. Padre. Y entonces estaba escribiendo mi relación con la prisa. Porque yo no sé tú, pero en mi caso yo crecí siendo, pues sí, ¿no? Esta visión de hubo carencia en mi casa y entonces desde ese lugar yo decía, yo quiero y yo voy a ser completamente diferente, ¿no? Yo voy a tener éxito y voy a ser X, Y. Entonces desde niña, desde muy niña yo supe que iba a ser empresaria, desde muy niña yo supe que iba a ser exitosa. No sabía ni cómo, pero yo Pero sabía vas que a lo iba a lograr. hacer. Y entonces constantemente vivía en prisa. Y constantemente vivía en el futuro, en el futuro, en el futuro. De hecho, yo traía mi reloj adelantado casi 30 minutos todo el tiempo porque yo siempre era tum, tum, tum. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y recuerdo que cuando hago consciente esta parte y digo, estaba de hecho en una de una ceremonia, llego y de repente me dice la medicina, ¿no? Dice, bueno, ok, para entrar, ¿qué quieres dejar? Y yo, ¿qué quiero dejar? Me dice, sí, ¿qué quieres entregar? Dije, bueno, quiero entregar mis creencias limitantes, quiero entregar todas cosas, aquellas de identidad que ya no soy. Me dice, ¿y qué no quieres entregar? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, ¿qué no quieres entregar? Si quieres entrar, ¿qué no quieres entregar? Y yo por dentro, no, pero ¿cómo? O sea, mi seguridad, mi control. Y me dice, y hay algo más que no quieres entregar. Y eso es lo que quiero que me entregues.
en ese momento, así como si me lo hubieran arrebatado de la garganta, así, la prisa. Dije, ¿cuántas veces justo, no? Es como vivir a prisa. Y hoy por hoy, entender desde este lugar que la prisa es vivir pensando en el futuro constantemente, cuando me lleva a ver ese momento, me dice, cuando sueltas la prisa, te permites vivir con fuerza y con fuego el presente. Órale, qué padre, ¿eh? Gran frase, ¿eh? Y ahí fue como un momento de mucha introspección, porque claro, como empresarios, como líderes, como agentes de cambio, tenemos una misión clara. Y creo que es hermoso el poder revisitar constantemente ¡ey, ey! Tráete el presente. Exacto, exacto. Yo creo que ese es hoy para mí uno de los retos más importantes. Es vivir más en el presente y no tanto en el futuro, porque estamos ya programados a hacerlo así. Y de alguna manera se vuelve parte de tu ADN porque es como has logrado muchas cosas. Entonces, el frenar, el analizar, el respirar, cuesta. A mí me cuesta. A mí si me pones en una meditación, soy de los que seguramente le cuesta más entrar en calma. Y es algo que tengo que trabajar porque al final yo creo que muchas cosas ya se han logrado y ahora tienes que empezar a ver la vida de una forma diferente, ¿no? Estoy en esa etapa. Oye, y si vieses la vida de manera diferente, y vamos a pensar que no estuviese en el futuro el verlo distinto, sino en el presente, ¿cómo la verías? Yo creo que, a ver, eh, lo que acabas de describir que vives con el tema de la prisa me pasa a mí todo el tiempo. De hecho, antes de entrar te pregunté, te dije, oye, más o menos los tiempos, porque ya tengo otra reunión pactada, porque estoy acostumbrado a este ritmo rápido, ¿no? Y yo creo que las cosas que vas construyendo personales y por los demás y en equipo llegan, no necesitas ir corriendo y a veces entenderlo cuesta un poquito. Yo qué cambiaría de mi forma actual, tal vez no me pondría tantas metas en tan corto plazo, que esa es parte de mi esencia también, ¿no? O sea, soy una persona que le gusta resultados. Platicábamos que es mi último año en Canacintra, tengo 1000 planes. Hace ratito tenía una reunión con la presidenta tenemos un consejo de empresarias líderes bien interesante y platicábamos y me decía, oye Carlos, pues qué eventos vamos a hacer. Ella me presentó su plan de trabajo y obviamente pues yo quiero todo, ¿no? O sea, me presentó toda la cartera y le dije, oye, están padrísimos. Esto no hay que dejarlo para después, hay que hacerlo este año y cuentas conmigo. Pero bueno, en Canacintra hay 26 agendas de trabajo diferentes que coordinamos. Ella es una de las 26. Entonces, al final, me doy cuenta que habrá cosas que podremos lograr y que también yo tengo que trabajar en no acelerar las cosas de más. Porque a Qué veces, bonito. porque a veces por querer ir demasiado rápido, comprometes a otras personas y se vuelve complicado, ¿no? Entonces, yo es lo que cambiaría, tal vez, y es lo que estoy en proceso de desacelerar, pero hacerlo de una forma organizada y bonita sin perder todo lo que hemos construido, ¿no? Pero es un reto para mí, eso no está tan fácil. Fíjate que dicen que la vida es como andar en bicicleta. ¿Sí? Si andas demasiado despacio, te Te caes, caes, exacto. pero si andas demasiado rápido, te pierdes del paisaje. Exactamente. Ese es el gran tema. Yo también, ahí te va algo, estamos ya aquí filosofando un poco, Filosofando. pero ahí te va. Yo siempre he dicho también, la vida, por ejemplo, para mí, el sentido de la vida más importante es el equilibrio. Es tener todas estas facetas o estos pilares de tu vida fuertes, trabajados, bien atendidos, pero la vida es complicada, ¿no? De alguna manera son estas partes donde puede ser que ya a esta edad pues ya tienes un poquito más de solidez financiera, tienes más libertades, pero también tienes otro tipo de compromisos, tienes familia, ya no puedes viajar tanto, ya no puedes ver tanto a tus amigos, fortaleces otros pilares estratégicos que para mí son muy importantes, como la parte espiritual, que tal vez antes no estaba en mi radar. Entonces la vida siempre te pone en momentos donde es complicado encontrar el equilibrio. Y lo que dices es exactamente lo mismo. ¿Qué tan rápido voy? Si voy muy lento me voy a caer. Si voy muy rápido, pues no disfruto el camino. Entonces, el buscar, la búsqueda constante del equilibrio, para mí eso es la felicidad. Para mí ahí se entra mucho de decir, de llegar a un día y decir, bueno, veo a mi familia, estoy bien con mi esposa, estoy bien con mis hijas, estoy bien con Dios, mis negocios están bien. Llegar a ese momento,
para mí me da mucho a mí como persona. ¿Puedo sembrar una semilla? Adelante, por favor. Una de las cosas, porque bueno, en mi trabajo acompañando a líderes a lo largo del camino, si me doy cuenta de algo es que justo, ¿no? Coincidimos normalmente en este tema específico. Y uno de los puntos que hacemos en esta reevaluación y reorden de valores, reglas, necesidades, ponemos reglas simples. Tenemos estándares elevados, pero ponemos reglas simples. Entonces, sentir felicidad desde levantarte por la mañana y agradecer. Y siempre le hago la pregunta, o hago la pregunta cuando estamos de repente en sesión, ok, si hoy pudieses sentirte exitoso y en plenitud desde que te levantas por la mañana, ¿cómo lo harías? ¿Cómo sería? Entonces simplemente es, ¿qué más milagro que respirar? Y entonces sientes esa sensación de plenitud, de agradecimiento, más no quita el estándar. Porque algo que es un hecho es nuestro estándar es elevado. Son muy altos, claro. Exacto, y al final esos estándares son los que marcan nuestros rituales, nuestras rutinas, más comienza a ser desde un lugar de mucha abundancia, porque no lo necesitas para sentir lo que quieres sentir, sino lo haces porque es quien eres. Claro, qué bonito, muchas gracias. Es una gran idea y sí creo que es algo que necesito profundizar porque me cuesta. Te voy a pasar un buen podcast. Recomiéndame uno de tus tantos podcasts. No, estaría padrísimo, claro, pero estoy de acuerdo contigo. Oye, tenemos una dinámica aquí en el podcast en el cual este libro siempre decimos que habla. Órale. Entonces, literalmente, es como tú lo puedes abrir en cualquier lugar. Cuando yo era chiquita lo hacía con la Biblia. Hoy por hoy, pues bueno, también el libro. Este libro, pues, fue un mandato, literal. Yo sé que Dios puso las palabras que al final nos pone como instrumentos. Entonces, probablemente con tu energía tengo vas que abrir a encontrar donde quieras. Acá, mira. Y la frase que te haga sentido de... Lo que quieras leer, dale, okay, dale. O sea, leo algo de lo que venga. Sí. A ver, de entrada brinca esto de cita con el destino. Eso brinca muchísimo, ¿no? Yo te diría que esa. Cita con el destino. Y qué interesante, porque justo en esa cita con el destino fue el reorden de sus valores y de sus necesidades. Órale. Fue un momento clave. Entonces, si quieres leernos un pedacito que te llame la atención. A ver, dice, descubrí que la mayoría de las veces, aunque quería cambiar, no lo conseguía porque cuando elegía algo para mi vida, olvidaba que esa decisión tiene implícitas muchas más decisiones en el camino. La decisión se toma una sola vez, más el músculo se fortalece todos los días. ¿Qué tal, Hoy hay una decisión. Alineadísimo ahí, ¿no? Hay a lo una que platicamos. de comenzar a vivir como con más presencia, ¿no? Con más presencia. De acuerdo, ¿eh? ¿Cómo nos llevó la plática esto, Interesante, súper interesante. Qué padre. Oye, para cerrar, ¿qué le dirías a una persona, a un líder que ha elegido vivir una vida extraordinaria, que está en este camino, probablemente encontrándose en ese threshold o en esta línea, así como tú en algún momento de elevar el estándar, y ha elegido vivir una vida extraordinaria? A ver, yo creo que el mensaje me llegó ahorita, ¿no? En la última parte de la entrevista, que creo que es valiosa, no perdernos el presente. Yo creo que las cosas llegan solitas. Dios tiene un mensaje siempre para nosotros y hay que confiar en Él, ¿no? Y yo creo que me gusta mucho este concepto de levántate todos los días, trabaja y da todo el esfuerzo que tengas dentro de ti, creyendo que va a depender de ti el resultado, pero sabiendo realmente que viene de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte a mí me ha servido mucho y se las comparto también. Este episodio ha sido una gozada. Hemos hablado de relaciones, hemos hablado de crecimiento, de confianza, de estándares, de estrategia. Y lo más importante es comparte este episodio. Vuélvelo a escuchar porque te aseguro que hay mensajes que van a llegarte al volverlo a escuchar y a compartir. Tú no sabes a quién le puedes estar cambiando y transformando el momento presente. Mi querido Carlos, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por este espacio, muy bonito. Esta es tu casa y recuerda, vive una vida extraordinaria.
Muchas gracias. Si te gustó el episodio, síguenos en tu plataforma de streaming favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria. Este episodio es patrocinado por Estudio 103, el estudio donde se encargan de absolutamente todo para que tú te concentres en lo más importante, crear.